Buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras de Jesús, nuestro Señor, Salvador y nuestro Maestro, como buenos discípulos. Sigamos la lectura en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10. Estamos viendo acerca de estos 70 discípulos sobre los 12 discípulos que tenía cercanos a él. Dice aquí en el capítulo 10, Lucas 10, versículo 1. Leo la santa palabra del Señor. El Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él. Entonces, estamos viendo cómo el Señor envía a más obreros, además de los 12 que había enviado. Y ahora, veamos lo que el Señor nos dice a partir del verso 5 en adelante. Leo lo que el Señor nos dice aquí, del versículo 5 en adelante. En cualquier casa que entren, digan primero, paz a esta casa, y si hay allí un hijo de paz, su paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya en ella y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entran y no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos los sacudimos en protesta contra ustedes. Empero, sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Amén. Padre, te damos gracias que cuando enviaste tu palabra a nuestras vidas, no la rechazamos. Tu palabra, la palabra del Evangelio de verdad, fue la llave que abrió esta casa, para que viniese a morar en ella tu Santo Espíritu y que hiciera de cada uno de nosotros un templo santo. Señor, ciertamente nosotros somos una familia con un solo Padre que eres tú, un edificio fundado, cimentado en la piedra angular que es Jesucristo. Somos un cuerpo donde la cabeza que gobierna ese cuerpo se llama Cristo Jesús. Señor, nos mandas a proclamar un reino, nos mandas a proclamar libertad a los cautivos, nos mandas a hacer luz en medio de las tinieblas, corderos entre lobos. Ayúdanos, Señor, a obedecer la gran comisión. Ayúdanos, Señor, a ver primeramente con compasión a los perdidos en vez de huir de nuestra responsabilidad. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide también. Te alabamos y te bendecimos.
Ruego tu bendición y tu gracia más y más para mis hermanos y hermanas que están siguiendo este tiempo de meditación en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, y que más y más pueblo tuyo salga de las cadenas del pecado por medio del arrepentimiento a la fe que es en Cristo Jesús, aquel que los compró, aquel que los llamó, aquel que los selló, aquel que los justificó y aquel que los santificará cuando sigan, ahora sí, en el propósito para el cual viven, para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Mis amados, nuestro paso por la vida, independientemente de el trabajo que desempeñemos o el oficio, no importa quiénes somos, tiene que ver como hijos de Dios solamente con una sola persona, el que acabamos de escuchar, se llama Jesucristo. El quiénes somos está en Cristo Jesús. Nosotros no somos, yo no soy Roberto Perales, yo no soy el médico, yo no soy el pastor, yo no soy, sino yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios, sirvo a mi Señor y a mi Rey. Y como consecuencia de quién soy en Cristo, por el Espíritu de Cristo que mora en mí, para gloria del Padre, es por eso que puedo servir también como médico, como pastor, como esposo, como padre, como amigo, con los incrédulos, para llamarlos a ser hermanos, como familia, y aún a la familia perdida, tener compasión de ellos y compartirles la verdad. Mis amados, ¿cuántos de ustedes dejaron de predicar hace mucho tiempo el Evangelio con sus familiares o con sus amigos más cercanos porque vieron que simplemente no querían saber nada? ¿Sabes una cosa? Nuestro Señor Jesús no se detuvo hasta que fue crucificado. Nuestro Señor Jesucristo no se detuvo hasta que fue totalmente rechazado. Y ciertamente Él es el Maestro, nosotros los discípulos. Dice aquí que si encontramos una casa donde reciban la paz, entonces entreguemos la paz que nos ha sido dada. Pero si no, dice, y comamos ahí, por supuesto, donde sí reciben en la palabra. Pero dice, sanen a los enfermos, verso 8. En cualquier ciudad donde entren o reciban, coman con los que les sirven. Sanen a los enfermos que hay en ella y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Verso 9, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿Te fijas? No dice, se ha acercado a ustedes el discípulo, se ha acercado a ustedes el médico o el ingeniero o el arquitecto, se ha acercado a ustedes enviados. No, se ha acercado a ustedes al reino de Dios. Eso es lo que somos. Tú y yo somos embajadores del reino. 2 Corintios 5 lo dice con mucha claridad, que somos embajadores, como si Cristo rogara por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Cuando nosotros vamos a un lugar, se acerca el reino de Dios. ¿Pueden las personas que están en ese lugar discernir que algo hay en nosotros que no es común? Mis amados, si entramos exactamente en el mismo canal en que están estas personas, llámese familiares o llámese amigos, ¿por qué lo hacemos entonces? Ellos no pueden ver el reino de Dios porque ni siquiera tú has tenido compasión. No he tenido yo compasión si no les comparto el Evangelio. Tú puedes decir, bueno, sí, pero no los voy a estar fastidiando si veo que la puerta está cerrada y que su corazón está totalmente de piedra y el Señor no se los ha cambiado. No, pero vas a buscar en cada momento la oportunidad de hacerlo. Y vas a rogar cuando vayas a tener una reunión con ellos,
para que el Señor tenga compasión de ellos como la tuvo contigo y conmigo. Dice, pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, verso 10, salgan y digan, sacudimos hasta el polvo de las calles contra ustedes, porque son un testimonio. Sepan, versículo 11 termina diciendo, sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Sépanlo, mis amados, la gente necesita saber que somos embajadores del reino. Dice en el versículo 12 al versículo 15, es una cosa muy tremenda lo que dice del 12 al 15. Les digo que en aquel día, en el día del juicio, en el día del castigo, será más tolerable el castigo para Sodoma que para esta ciudad, donde ustedes vayan a proclamar el reino. Fíjense lo que está diciendo, donde tú y yo proclamemos el reino, el castigo será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Y por qué dice? En este caso particularmente lo dice a los discípulos, a los 70 que le están mandándolos. ¿Por qué? Porque si se hubieran hecho en sus ciudades, esos mismos, si se hubieran hecho en otras ciudades de otros tiempos, los milagros que se han hecho en delante de ustedes, ya se hubieran arrepentido, sentados en silicio y ceniza. Dice, por eso el juicio, versículo 14, será más tolerable castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo en ese momento de la historia estaba ahí. Los discípulos estaban siendo enviados con un poder y autoridad que está muy por encima de todo lo que conocemos. Y sin embargo no había arrepentimiento. Por eso dice, si en otros tiempos, en otras ciudades, en otros pueblos, se hubieran hecho las señales, los milagros, se hubieran arrepentido porque hubieran conocido la visitación del reino. Quiero que nos quede muy claro esto en el versículo 16. Quiero subrayarlo porque ese es el versículo central. El que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Amados hermanos, esa es la tremenda responsabilidad que nos ha sido dada. Somos embajadores del reino. Si la gente nos escucha, están escuchando el Espíritu de Jesús que está en nosotros, manifestando el Evangelio de Jesús para sus vidas, para traerlos a darles buenas noticias de salvación, para que salgan de las tinieblas a la luz, para que salgan de la esclavitud del pecado a la esclavitud de ser siervos del Rey y Señor Jesucristo, en arrepentimiento de pecados y fe, ya no en ellos, ni a los ídolos o dioses que han fabricado, sino en el verdadero Dios y Señor que se llama Jesucristo. El que a ustedes escucha, a mí me escucha, dice Jesús. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza a Dios, rechaza al que me envió. Mi amado, esta es la verdad bíblica. No nos avergoncemos de Jesús, porque si nos avergonzamos de Jesús, Él se avergonzará cuando venga el Padre en toda su gloria. Damos gracias a Dios de que nos ha concedido el ser embajadores del reino, y damos gracias a Dios que nos ha traído como voceros para dar buenas nuevas de salvación, para arrepentimiento de pecados y fe en el Hijo de Dios Jesucristo. Dejamos la paz de Cristo que hay en nuestros corazones con otros, se las mostramos, se las entregamos, pero si la rechazan, la paz vuelve a nosotros y nosotros nos sacudimos la responsabilidad porque ya anunciamos la verdad. Amados, si esto va a ocasionar que nos deje
nuestros clientes o nuestros compañeros de trabajo nos tachen de religiosos, nos tachen de lo que quieran tacharlos. Miren, a Jesucristo lo tacharon de ser un hipócrita y un falso, de ser un mentiroso, de ser todo lo que los judíos dijeron de él. Y sin embargo, en todo fallaron porque estaban mintiendo. El reino de los cielos se acercó y tú y yo vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo y gracias a Dios que somos un pueblo y somos embajadores. La responsabilidad es mucha, los obreros son pocos. Oremos al Señor para que envíe obreros a su mies, no solamente los 12, 70 y mucho más que 70. Que así sea, sobre todo en estos tiempos en donde la gente habla de Semana Santa sin saber lo santa que es la palabra de la semana. Cristo Jesús vino a perdonar a pecadores por medio de Jesucristo en aquella cruz y resucitó de los muertos Jesucristo y mostró que es Dios y Señor. Gracias, mis amados hermanos, por compartir este tiempo escuchando al Maestro las palabras de Jesús. Buenas noches. Gracias.